Muy buenos días, bienvenidos. Primero que nada, quiero darles gracias por conectarse a este espacio que hemos creado especialmente para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Rafael Martelo, soy ingeniero de innovación del grupo empresarial IT Support and This Cloud. Para los que no nos conocen, somos un grupo empresarial con más de 12 años de experiencia en la prestación de servicios TI. Nuestro principal objetivo es brindar un servicio de calidad y adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Nuestros servicios se enfocan a la gestión de servicios de tecnologías de la información. Un ejemplo muy claro es la eh, implementación de mesas de ayudas, la gestión de infraestructura especializada en la nube. También somos expertos en tecnologías de seguridad de la información. También ayudamos a las empresas en este proceso de automatización de procesos de negocios, eh, también a la creación de intranets, a la creación de reportes en Power BI, y también somos expertos en soluciones de negocios híbridas, como lo es Microsoft 365, Microsoft Azure, ¿cierto? Durante el transcurso de este evento, conoceremos y entenderemos las últimas tendencias en seguridad y cómo aprovechar al máximo las herramientas que Microsoft 365 ofrece para proteger nuestros datos y mantenernos seguros en un mundo cada vez más digitalizado, como sabemos, para la cual tenemos un invitado experto en seguridad de Microsoft 365. Él hace parte del equipo de trabajo de nuestro aliado estratégico Ingram. Él es Juan Sebastián Carmona y es un honor contar con su presencia y conocimientos en este espacio. Eh, Antes de continuar, tengan muy presentes las reglas de este webinar, las vamos a estar compartiendo ahora mismo por el chat. Bueno, y una vez más, gracias por acompañarnos en este evento y sin más preámbulo, demos inicio a este emocionante espacio junto a Juan Sebastián Carmona. Disfruten del evento. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias, Rafael. Primero que todo, como lo decía Rafael, mi nombre es Juan Sebastián Carmona. Yo soy especialista en todo lo que tiene que ver con las soluciones de Microsoft 365. Y pues el día de hoy vamos a estar viendo, digamos, los diferentes portales, las diferentes herramientas de seguridad con las que en algunos planes ustedes ya cuentan, otros de pronto ya no, pero la idea es como definir y tener ese camino de aprovechar lo que ya tienen y obviamente de cómo seguirse y continuar, digamos, como en esta carrera que es la ciberseguridad, que, digamos, la idea es no quedarse atrás. ¿Listo? Entonces, la idea de la sesión es que sea muy práctica. Si tienen acceso a los portales de administración de la plataforma de Microsoft 365, pueden ir iniciando, digamos, sesión en ellos. Casi toda la sesión la voy a mostrar dentro de los portales directamente, porque pues no es la idea que solo sea una sesión teórica, sino que también podamos identificar y visualizar, digamos, dónde pueden estar esas fallas, cómo podemos detectar, digamos, algún tipo de vulnerabilidades y pues cómo podemos inclusive de una forma práctica resolverlas en caso de que tengamos las capacidades o por lo menos estar pendiente de dichas vulnerabilidades. Voy a habilitar la cámara porque estoy teniendo unos problemas con el internet desde el día de ayer, pero pues la idea era dar esta introducción, digamos, un poquito más en persona. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla, me cuentan cuando la puedan ver. Me confirman, porfa, por el chat, sobre todo, y pues al equipo de Rafael también se me pueden confirmar, pues ustedes que tienen Sí, los Juan, micrófonos habilitados. podemos Listo, ver tu perfecto. pantalla perfectamente. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Como les digo, casi todo lo vamos a hacer dentro del mismo portal de administración, porque no es la idea que sea una sesión netamente teórica. Sí vamos a hablar de algunos productos, de alguna teoría, por así decirlo, pero la idea es
digamos, en vivo y en directo, por lo menos ver a qué se refiere, a qué nos referimos con esas vulnerabilidades o qué es lo que podemos contar. Entonces, lo primero que mostrar, todos lo pueden hacer, no debe haber ningún inconveniente respecto a las personas que están en la llamada, si tienen, digamos, obviamente productos de Microsoft 365, o sea, Business Basic, Standard, Premium, E1, E3, E5, no importa el plan. La idea es, y para ir introduciendo, uno de los primeros, digamos como una de las primeras brechas que se encuentran dentro de las organizaciones es la identidad, ¿cierto? Entonces, muchas veces seguro han escuchado a Rafael hablándoles y a Robert hablándoles de lo importante de activar los factores de autenticación adicional, etcétera, porque ese es el foco de los ataques, ¿cierto? Cuando tú te usan un ataque de phishing, por ejemplo, que en el correo electrónico te llega un enlace y que suministres tus contraseñas porque si no va a pasar algo malo. En ese tipo de ataques lo que están buscando finalmente es robar nuestra identidad. Y Microsoft tiene una herramienta que está para monitorear y obviamente también proteger esas identidades, que se llama Azure Active Directory. Ahorita, pues con los cambios de nombre que ha hecho Microsoft, se empieza a llamar Microsoft Entra ID, ¿sí? Pero pues podemos revisarlo. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí, abro en el portal de administración, aquí le doy, voy a devolverme, vuelvo aquí donde dice mostrar todo. Aquí voy a poder ver algunos de los centros de administración. Si los quiero ver todos, seleccionaría acá, pero el de identidad siempre aparece dentro de los primeros. Entonces, yo abro aquí el que dice Identity. Si de pronto todavía no han registrado el cambio, aquí debe decir Azure Active Directory. ¿Sí? Entonces, cuando yo abro ese centro de administración de la identidad, él me va a llevar al portal de Microsoft Entra ID y ahí voy a poder revisar, por ejemplo, y monitorear todas las actividades relacionadas con la identidad. Entonces, si por ejemplo aquí yo le doy que me muestre un poquito más de opciones, aquí vamos a ver que puedo ver todo lo que tiene que ver con el monitoreo y la salud, ¿sí? La salud tiene mucho que ver, sobre todo cuando ustedes tienen conectado esto a un directorio activo local. Y pues el monitoreo, lo que voy a ver principalmente es esta característica de acá. Esto en español son los registros de inicio de sesión y es lo primero que vamos a ver. ¿Por qué? Porque aquí vamos a evidenciar si mi organización o no puede estar siendo víctima de cierto tipo de ataques, ¿sí? Es una herramienta que básicamente todos los usuarios de 365 tienen, la pueden utilizar y pues es algo que rara vez se monitorea, desafortunadamente. ¿Sí? Entonces, yo aquí vean que tengo obviamente todos los registros de inicio de sesión. Esto es un tenant, un ambiente de prueba, entonces, digamos, no va a haber muchos. Pero entonces vean que, por ejemplo, aquí están los inicios de sesión que tiene esta cuenta y las ubicaciones donde se están registrando esos inicios de sesión. ¿Sí? Y yo puedo añadir filtros para identificar algo en específico a nivel de esos inicios de sesión. Yo empiezo a revisar esto, vean que estos son de las últimas 24 horas, yo aquí puedo ampliarlo hasta un mes. Pero muchas veces cuando los clientes empiezan a revisar este tipo de plataformas, empiezan a detectar ubicaciones extrañas, ¿cierto? Entonces vean que, por ejemplo, estos son los últimos, aquí está Bogotá, 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 Bogotá. Si sigo bajando, entonces me va a mostrar más ubicaciones. Como les digo, aquí solo inicio de sesión yo. Aquí no hay información que sea muy relevante porque es un ambiente de prueba, pero entonces aquí yo voy a poder ver todas esas ubicaciones desde las cuales estoy ingresando. ¿Sí? Si ustedes tienen en mente usuarios que saben que suelen ser propensos a vulnerabilidades o si quieren detectar, por ejemplo, intentos de inicio de sesión fallidos, muchas veces aquí en las ubicaciones empieza a salir, está entrando desde Francia, está entrando desde Rusia, está entrando desde China, está entrando desde lugares desconocidos donde nosotros no tenemos realmente fuerza laboral. Entonces, es una herramienta interesante que deberían estarla revisando, digamos, de forma continua, porque muchas veces, por ejemplo, aquí yo vi uno que no está como tan claro, desde Torcoroma, esto es Distrito de Capital, esto sigue siendo Colombia, un inicio de sesión bien particular, ¿sí? Pero muchas veces empiezo a encontrar unos que son extremadamente anómalos.
Entonces, es bien importante que ustedes puedan tener acceso, que puedan estar revisando este tipo de plataformas para que en caso de que detecten un comportamiento inusual aquí, pues entonces eso puede ser monitoreado y también prevenido, ¿sí? Si no tienen herramientas como la autenticación multifactor, aquí nos ha pasado, me ha pasado por lo menos a mí con algunos clientes que dice, es un inicio de sesión desde Francia y fue exitoso, ¿sí? Y efectivamente era un ataque, efectivamente era alguien que logró, digamos, pasar o robarse esa identidad y estaba logueándose desde otras partes. Y ahí configurar la autenticación multifactor es un poquito más complicado, porque ¿qué pasa si el atacante es el que la configura? ¿Sí? Entonces, empieza a haber una serie de inconvenientes que se vuelven un poco más difíciles de registrar, por así decirlo. Y por eso es importante, digamos, el monitoreo continuo de este tipo de herramientas. Ahora, listo. Eso es el monitoreo, pero ¿cómo hago para prevenir ese tipo de ataques? ¿Cómo hago para no estar vulnerable ante este tipo em, digamos, como de vertientes del ataque? Hay varias formas. Una de ellas, para todas las personas que tienen Azure Active Directory Premium, perdón, la primera sería el MFA, ¿sí? El MFA es una protección muy buena porque entonces el ataque ya tiene que ser en dos frentes, no tiene que ser únicamente te robo tu usuario y contraseña, sino que tengo que robar también ese método de autenticación adicional, ese celular, en caso de que sea un método biométrico, entonces la huella, entonces se vuelve más complicado para un atacante que muchas veces ni siquiera está en el país, ¿sí? Pero existen otras formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, para todos los que tengan Microsoft 365 Business Premium, para todos los que tengan Azure Active Directory Premium Plan 1 o lo que ahorita se conoce como Microsoft Entra ID Plan 1, existen unas series de reglas que yo puedo crear a nivel de esta plataforma, también para proteger las identidades que se llaman los accesos condicionales, ¿sí? Los accesos condicionales son básicamente una serie de políticas que yo voy a poder crear dentro de mi directorio activo, dentro de mi Azure Active Directory, que van a controlar quién entra, quién no entra o bajo qué condiciones puede entrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo, primero que todo, crear unas ubicaciones, por ejemplo, donde yo tengo presencia, ¿sí? Entonces, es muy común que hagan como una geocerca, por así decirlo, en la cual yo digo, bueno, listo, mis usuarios deberían tener todos que entrar desde Colombia, ¿sí? Esto es Colombia. No le voy a poner un nombre más creativo, la verdad. Entonces, listo. Entonces, yo ya tengo un rango de direcciones desde los cuales mis usuarios van a poder entrar. Entonces, yo aquí voy a ir a políticas, voy a crear una nueva política y lo primero que voy a hacer es, no voy a dejar entrar a nadie que no tenga ese rango de IPs. Eso puede ser una opción. Entonces, cerca, esto se le va a activar o va a aplicar para todos los usuarios, ¿sí? Siempre que creen una política de acceso condicional, tengan cuidado porque pueden sacarse ustedes mismos como administradores. Entonces, siempre es razonable excluir la cuenta que está creando la política, por así decirlo, o por lo menos una cuenta de administración global. Entonces, esto le va a aplicar absolutamente a todos los usuarios, va a aplicar a todas las aplicaciones, SharePoint, OneDrive, todo lo que está en el directorio activo de Azure. Entonces, inclusive vean que aquí, por ejemplo, yo puedo proteger aplicaciones o inicios de sesión de aplicaciones que no son de Microsoft, ¿sí? Por ejemplo, Box, por ejemplo, por aquí, si no estoy mal, sale otra. No, aquí solo sale Box, ¿sí? Entonces, todo lo que está registrado a nivel de directorio activo lo voy a poder proteger con este tipo de políticas a nivel de inicio de sesión. Y en condiciones es donde vamos a revisar eso. Entonces, por ejemplo, en condiciones vamos a ubicaciones y en las ubicaciones vamos a configurar que esta política se va a activar para todas las ubicaciones, pero vamos a excluir una ubicación específica, que va a ser Colombia, el rango de IPs, ¿sí? Entonces, esta política se aplica para todo el mundo, que abra cualquier aplicación, que abra cualquier ubicación, menos en Colombia. Y aquí, donde está el acceso, entonces le digo que lo voy a bloquear.
Porque, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier persona que no esté en Colombia, que no esté dentro de ese rango IPs que yo tengo predefinido, pues no va a poder entrar a mi organización. A secas, punto. No es que le va a pedir una autenticación multifactor, no es que lo va a hacer, no, es que no va a poder entrar. ¿Sí? Entonces, eso es una de las prácticas que yo puedo tomar. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser así. Hay países que obviamente tienen presencia, hay empresas, perdón, que obviamente tienen presencia en más de un país. Esto, lo que estoy haciendo yo no significa que ya soy inmune a ataques, no, es una de las formas de prevenirlo. Y yo de esta misma forma puedo crear políticas de acceso condicional para muchas otras características o muchos otros escenarios, ¿sí? Lo veíamos acá. ¿Qué es lo que yo puedo configurar a nivel de acceso condicional? Puedo configurar cuál es el uso el riesgo del usuario como tal, ¿cierto? Si es un usuario que tiene malware en sus equipos, si es un usuario que constantemente se ve expuesto a filtraciones de contraseña, entonces de pronto ese riesgo es alto de dejarlo iniciar sesión así como así, ¿sí? También puedo revisar cuál es ese riesgo de inicio de sesión, porque resulta que la persona está saltando direcciones una y otra vez, entonces apareció en Francia, después en Estados Unidos, después en Colombia, después en Rusia, ¿cierto? Eso también es un comportamiento que es poco usual de un usuario normal. De pronto está intentando acceder en navegadores que están cifrados, etcétera. Entonces, vean que yo puedo empezar a determinar de una forma muy granular qué es lo que quiero dejar entrar y qué es lo que no quiero dejar entrar a las cuentas de mi organización, ¿sí? Esto sin estar hablando de otro tipo de ataques como ransomware, etcétera, pero todos los ataques que van, digamos, como haciendo objetivo a la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad hoy por hoy es el nuevo perímetro de seguridad. Hoy no me es fácil definir, bueno, las personas solo van a entrar desde la empresa, pero entonces les quito la movilidad, les quito la flexibilidad. Hoy por hoy con trabajo remoto es todavía más difícil definir ese perímetro, digamos, de seguridad interno de las organizaciones. Entonces, para Microsoft y para varios fabricantes ya, lo que se volvió el perímetro de seguridad hoy por hoy es la identidad, es mi usuario y mi contraseña. Entonces lo tengo que proteger porque es esa primera, digamos, como fase o primera etapa que está de frente a los atacantes y es la que normalmente se ve más vulnerada. Entonces, para que tengan en mente, pueden monitorearlo y si tienen activadas políticas de MFA y quieren una protección mayor, está todo lo que se conoce como el acceso condicional. Esto hace parte de los planes de Azure Active Directory Premium Plan 1, que ahorita les están cambiando los nombres, entonces se llama Microsoft Entra ID Plan 1, para que lo tengan en mente. Desde Plan 1 puedo hacer esto. Lo que no puedo hacer con el Plan 1 son estas dos características de acá arriba, todo lo que son los riesgos. Esto es el Plan 2, pero todo lo que está acá abajo sí lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, tener una seguridad aumentada o por lo menos hacer que las personas registren sus dispositivos para ser administrados cuando, por ejemplo, están ingresando con sus celulares, ¿sí? ¿Cuántas empresas hoy por hoy pueden administrar la información corporativa que está en dispositivos personales? ¿Sí? ¿Cuántas organizaciones hoy por hoy impiden que esa información corporativa se esté enviando por aplicaciones no autorizadas? Por ejemplo, WhatsApp, ¿sí? Por ejemplo, mi correo electrónico personal. Entonces, ¿cómo yo puedo asegurar todas esas herramientas? Una parte es esta herramienta, que es Azure Active Directory o Microsoft Entra ID, ¿sí? Pero hay otra parte que está ya, digamos, alterando o controlando directamente la gestión de los dispositivos, ¿sí? No sé si lograron ver todo lo que estábamos visualizando ahorita del monitoreo a nivel de los inicios de sesión. Si encontraron algo extraño, nos pueden contar si quieren por el chat. Pero entonces básicamente eso es lo que podemos hacer y esta es una de las formas en las cuales me puedo proteger. Inclusive acá yo puedo no solo dar el acceso o bloquearlo, ¿cierto? Yo puedo empezar a solicitar ciertas protecciones adicionales, ¿sí? Adicionalmente, pues también puedo controlar la sesión que tienen mis usuarios. Por ejemplo, a mí me preocupa que los usuarios estén descargando documentos en redes públicas. ¿Por qué? Porque quedan temporales en las redes y se puede filtrar mi información. Entonces yo puedo controlar digamos, con el Conditional Access App Control, yo puedo controlar
qué tipo de visualización van a tener ellos cuando entren bajo unas condiciones que yo evalúo. Por ejemplo, están entrando fuera de la empresa y fuera de las autenticaciones que yo tengo registradas, como por ejemplo su hogar. Entonces, yo voy a bloquear, por ejemplo, las descargas, que ellos puedan editar documentos en la web, pero no puedan descargarlos. Eso es algo que puedo hacer con este tipo de herramientas y pues que es algo valioso para poder manejar, digamos, ese nivel de control que puede tener eh, que pueden tener los usuarios y evitar filtración de información. Así sea accidental, porque no siempre tiene que ser intencional. ¿Listo? Entonces, eso es Azure, eso es acceso condicional. Obviamente, si queremos ver en detalle este tipo de herramientas, pues tendríamos que alargar mucho la sesión solo en este tema y hacer ejemplos de cómo configurarla, etcétera. Pero la idea es que lo conozcan, que existe, si tienen los planes que pueden acceder a ese tipo de funcionalidad, que los usen o que las empiecen a explorar. Y esa es la idea. ¿Listo? Entonces, ahorita hablaba de que hay una parte que es toda la identidad acá, pero digamos empieza a haber otro componente que se vuelve la administración de esos dispositivos. ¿Sí? Y hoy por hoy es uno de los problemas que enfrentan mucho las organizaciones. Yo tengo dispositivos, yo quiero que mis empleados tengan toda la flexibilidad del mundo, que puedan trabajar desde su PC personal, desde su computador corporativo también, desde su celular, para que puedan trabajar virtualmente desde cualquier lugar. Pero ahí mismo empieza a ir en contravía de la seguridad de la información, ¿sí? Porque entonces yo tengo el pequeño inconveniente que, ¿cómo hago para controlar esa información? ¿Cómo hago para que toda esa serie de características o esa serie de información que ellos pueden compartir por sus celulares, yo pueda de alguna forma, por ejemplo, eliminarla una vez se vayan de la organización o por lo menos que no la puedan transmitir por canales que no deberían poderlos transmitir, ¿sí? Es decir, si mi canal corporativo para comunicar información es el correo electrónico, que no envíen esa información por WhatsApp, por lo menos la confidencial, por lo menos la corporativa, ¿sí? Entonces, se vuelve un juego de a qué nivel limito la flexibilidad y la comodidad de mis usuarios finales para trabajar, pero yo cómo puedo tener todavía control sobre esa información. Y en ese aspecto, pues entonces aparece otra herramienta que se llama el Endpoint Manager, que pues el nombre como tal de producto es Microsoft Intune. Intune nos va a ayudar a lidiar con esa problemática, ¿cierto? Entonces, Intune tiene principalmente dos modalidades. Intune puede administrar dispositivos, que eso normalmente es para los dispositivos corporativos, es decir, yo quiero tomar control sobre mi dispositivo, yo quiero ser el que le instale aplicaciones, usted no puede instalar nada, yo quiero desplegarlas de forma remota, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo puede hacer Intune en su modo de Mobile Device Management o MDM, pero ese modo no aplica para mis empleados, ¿cierto? Por lo menos no para los dispositivos personales de ellos. ¿Por qué? Porque, pues, no es mi celular. Yo no puedo ir a decirle usted no puede instalar juegos en su celular. Es el celular del empleado, no es mío. Yo no se lo di. Entonces, para eso, Intune tiene otro modo que se llama MAM, que lo que controla o lo que administra son las aplicaciones, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo aquí sencillo. Aquí están las aplicaciones y yo puedo crear dentro de Intune unas políticas que se llaman políticas de protección de aplicaciones, ¿sí? Vean que aquí ya hay un par creadas, vamos a crear una nueva, vamos a crear esto para dispositivos Android. Esto es un DLP para Android, ¿listo? Un DLP es Data Loss Prevention, ¿cierto? Entonces, ¿a qué aplicaciones le va a aplicar estas políticas que voy a configurar? Entonces, vean que yo tengo, aquí yo puedo decir todas las aplicaciones. No, no todas, solo algunas. En este caso las voy a configurar. Y hay dos tipos de aplicaciones. Están las aplicaciones públicas y las aplicaciones personalizadas. Las aplicaciones públicas ya están registradas en Intune. Entonces, por ejemplo, Microsoft, aquí ya están. Entonces, por ejemplo, si usted me va a abrir el Office, me va a abrir OneDrive, me va a abrir Outlook, me va a abrir
Power BI, PowerPoint, SharePoint, Teams, Word. ¿Me falta una? Creo que no. Hacía falta Excel. Entonces yo puedo decir, listo, a estas aplicaciones les voy a aplicar la política. ¿Qué política? Todavía no lo he configurado. Vamos al siguiente paso. Ya respondo a la pregunta que hay en el chat, dame un segundo. Y entonces aquí, en protección de data, vamos a mirar qué es lo que puedo o qué es lo que va a hacer la política. Entonces, por ejemplo, vean que aquí yo tengo todo lo que tiene que ver con si voy a permitir que se haga un backup de toda la información, en este caso, de esas aplicaciones, o sea, que en Excel, que en OneDrive, que en SharePoint, etcétera, en los servicios de backup de Google, pues de Android, en este caso. No lo voy a permitir. Entonces, para que él no pueda sincronizar automáticamente las cosas con Drive, ¿sí? No lo va a permitir. Y aquí viene el punto que les decía ahorita. ¿Yo a dónde quiero que se pueda enviar información corporativa? ¿A todas las aplicaciones? No. Yo quiero que solo pueda enviar información corporativa a aplicaciones que estén protegidas por la política, ¿sí? Como en este caso estamos seleccionando las aplicaciones de Office, yo no puedo entonces enviar esa data a WhatsApp. Yo no puedo enviar esa data a mi correo electrónico nativo de mi celular, que sería el Gmail en el caso de Android, ¿sí? No podría hacer ese tipo de acciones y aquí puedo sacar excepciones, pero entonces voy a mantener toda la información corporativa dentro de las mismas aplicaciones o dentro de las mismas aplicaciones que estoy protegiendo, ¿sí? Y acá hay más información, entonces, si puedo guardar copias de la información corporativa, lo quiero bloquear, ¿sí? O lo va a permitir. Si, por ejemplo, bajo más acá, yo puedo decir cuál es el número de caracteres límites que puedo copiar para cualquiera de las aplicaciones. No puedo copiar contenido de una aplicación a otra, ¿sí? Quiero hacer capturas de pantalla, no lo voy a permitir. Y si ven por acá, entonces voy a requerir que esa información que está en esas aplicaciones se encripte. Y también por acá está la capacidad de imprimir la información, ¿sí? Entonces, voy a decir que no. Entonces vean que yo puedo configurar qué es lo que pasa con esa información, hacia dónde va, qué es lo que hace, etcétera, ¿sí? Ya te contesto la duda, qué pena, es como para terminar la idea. Y aquí ya entonces yo puedo poner requerimientos de acceso a esas aplicaciones. Es que a mí no me gusta tener celular en contraseña en mi celular. Está bien, pero para entrar a estas aplicaciones sí tienes que tener un PIN. Eso es lo que está diciendo acá, ¿sí? Y aquí está el lanzamiento condicional, qué pasa cuando se generan cierto número de intentos en la aplicación, etcétera. Y finalmente, ¿a quiénes les voy a asignar esa política? Porque resulta que esta política puede aplicar para el área de diseño, para el área técnica, pero puede que para el área comercial no. Entonces, yo puedo aplicar de una forma muy granular a quién le aplica la política, a quién no, y finalmente procedo a la creación de la misma. ¿Sí? Entonces, vean que yo puedo, inclusive si no tengo control total sobre un dispositivo, puedo también tener la capacidad de generar este tipo de políticas que van a actuar sobre dispositivos que hoy por hoy no son administrados directamente por la organización. ¿Sí? Esa es la idea. Esto es la creación de una política para protección de aplicaciones en Microsoft Intune. Obviamente esto también lo puedo hacer para dispositivos. Intune tiene muchas otras características como por ejemplo Autopilot, que despliega de forma automáticamente Windows en equipos nuevos, etcétera, ¿cierto? De forma remota, Entonces, eso es. Ahora respondiendo a la duda que en el chat dice, con solo una licencia puedo tener acceso a las características de seguridad que presenta Azure Active Directory Premium Plan 1 en mi tenant. La respuesta es no. Básicamente, los usuarios que tú licencies son los usuarios a los cuales se accede la protección. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no tienes que tener licenciado a todo el mundo, ¿sí? Pero solo los únicos que van a estar protegidos son los que tienen el licenciamiento. Entonces, por ejemplo, si tú una regla de acceso condicional la configuras para que le aplique a todo el mundo, pero solo algunos de ellos tienen Azure Active Directory, a ellos es a los que les va a aplicar la política. Si
por algún motivo, porque ha pasado con algunos clientes, les aplica a todos, pues eso ya es un error de Microsoft, pero ten en cuenta que cuando Microsoft corrige ese error, muchas veces no te avisa, ¿sí? Entonces, de repente te dejó de aplicar a unos usuarios que creías que les estaba aplicando y pueden generarse, digamos, problemas de seguridad en ese aspecto. Pero en general va a proteger o las licencias y las políticas de Azure Active Directory Premium Plan 1 van a proteger a los usuarios que tengan ese plan o superiores, pues, ¿sí? Listo. Entonces, esta es la, digamos, como la segunda parte que complementaba a ese eslabón que estamos viendo ahorita, que era la identidad. Entonces, yo puedo mezclar la identidad con los dispositivos para tener una administración y para evitar pérdida de información, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería mostrar un poquito. No voy a crear la política porque yo ya tengo una política creada que es literalmente eso para Androids. Entonces, en este caso no la voy a crear, pero básicamente eso se desplegaría, se demora unos minutos implementando y ya. Bueno, entonces ahí está. Todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con esa parte de la identidad y pues no todo, pero por lo menos una parte de esa parte de la identidad y todo lo que es la administración de dispositivos. Ahora, la pregunta es, ¿yo cómo me protejo? Porque habíamos visto que me puedo proteger por la identidad, pero eso me está protegiendo del resultado del phishing, no me está protegiendo realmente del phishing como tal. ¿Qué pasa si el phishing que me envían es un ransomware? ¿Qué pasa si si el correo que me envían no es un phishing, sino es un malware? Si es un ransomware, si es lo que se intenta directamente hacer un daño en mi organización. Entonces ahí es cuando a nivel de protección, de herramientas de protección, entra lo que se conoce, y se lo han escuchado comentar, Microsoft Defender. ¿Sí? Voy a hacer un diagramita aquí sencillito. Entonces, Microsoft Defender, Microsoft Defender, son básicamente una serie de productos que lo que buscan es protegerme contra amenazas. ¿Sí? A secas, eso es Microsoft Defender. Y esos productos básicamente lo que hacen es coger cada uno como una esquina de las vulnerabilidades que yo puedo tener. Entonces, por ejemplo, ¿por dónde me pueden atacar a mí? Me pueden atacar por mis dispositivos de punto final, ¿cierto? Como por mis puntos de conexión, por mi celular, por mi portátil, por mi tablet. Entonces, eso se llama, o el que defiende esa parte se llama Microsoft Defender por Endpoint. ¿Sí? Hay otro punto de entrada que es las herramientas de colaboración. A mí me pueden enviar un link, sea de phishing o sea de malware, por medio de Microsoft Teams. Me lo pueden enviar por medio de Exchange Online, el correo de Microsoft, por OneDrive, por SharePoint. Entonces, existe un Microsoft Defender que se llama Microsoft Defender por Office 365, Office 365, ¿sí? Entonces ahí van dos. Esos son dos de los posibles Defender que me pueden proteger. Hay otro que es cualquier otra aplicación en la nube que no sea Office 365. Entonces se llama Microsoft Defender por Cloud Apps. ¿Sí? Y finalmente, como veíamos ahorita, un vector de entrada también es la identidad. Entonces hay otro que se llama Microsoft Defender por Identity. Esos son, o por lo menos en el área que yo me especializo, esos son los 4 Defenders que hay. Azure, como infraestructura en la nube, tiene otros defenders asociados, por ejemplo, para proteger servidores o para proteger bases de datos. Entonces hay uno que se llama Microsoft Defender for Endpoint Servers y hay otro que se llama Microsoft Defender for Containers, que protege esas bases de datos. Entonces hay muchos más, pero entonces básicamente la idea es, yo les voy a mostrar estos que son de los que trabajo, los que tengo experiencia y pues que les puedo mostrar puntualmente porque no manejo los de Azure, los de Microsoft Azure. Entonces, entonces, de estos voy a principalmente centrarme en este. ¿Por qué en este? Porque ustedes muchas veces y la mayoría de organizaciones tienen un antivirus o una herramienta anti-malware fuerte. Sí, es lo normal, porque es un estándar de seguridad.
Ahí hay que ver qué tan fuerte es, pero porque Defender es una de las mejores del mercado, pero listo, no hay problema. Entonces, lo que sí falla muchas veces en los clientes es que no protegen esa parte de colaboración. Y hago énfasis en colaboración porque no es solo correo electrónico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos aquí. Yo aquí bajo seguridad me voy a encontrar la plataforma de Microsoft Defender, ¿sí? Entonces, aquí, espero a que me cargue. Siempre lo abro incógnito, entonces siempre me muestra que nunca lo he abierto. Entonces, vean que este es Microsoft 365 Defender. Estos son todos. Aquí y este portal los va a centralizar todos. Ah, que el de Endpoint, aquí está. El de Office 365, aquí está. El de Cloud Apps, también lo voy a ver acá. El de Identity, también, ¿cierto? Aquí, este es como el portal centralizado de todos. ¿Para qué? Para que yo pueda ver todos los incidentes y alertas que se presenten a través de todos los Defender, ¿sí? Y todas las acciones que también me recomiendan todos los Defenders tomar, porque resulta que hemos encontrado vulnerabilidades. Entonces aquí en esta pestaña que tiene que ver con todo lo que me muestra todo lo que tiene que ver con colaboración y correo electrónico, es donde está Microsoft Defender para Office 365. ¿Y dónde se configura? Pues aquí donde dice políticas y reglas, voy a las reglas de amenazas, a las políticas contra amenazas, y acá están, ¿sí? Esto ustedes probablemente en este mismo portal también lo vean, aunque no tantas herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el correo electrónico, Exchange Online, viene con una herramienta que se llama Exchange Online Protection. Y Exchange Online Protection es la forma básica de defensa del correo electrónico de Microsoft, de Exchange, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes seguramente les sale anti-phishing, les sale anti-spam y anti-malware, estos tres. Defender para Office 365 me da acceso a unas políticas más avanzadas de anti-phishing, que ya las mostramos, y a estos dos de abajo que se llaman Safe Links y Safe Attachments. Eso es lo que me da Defender para Office 365 a nivel de protección contra amenazas. Me da otro par de funcionalidades. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí donde dice anti-phishing y le doy que quiero crear una política, la voy a crear para no cogerla por defecto que está ahí. Entonces, yo aquí le pongo el nombre a la política. Le digo a qué voy a proteger. En este caso voy a proteger todo mi dominio. Y aquí entonces me dice, bueno, ¿cómo usted quiere configurar la herramienta? ¿Qué tan agresiva va a ser? Normalmente recomiendan que sea un 2 por acá, que sea agresiva. Y aquí, por ejemplo, yo puedo marcar correos que suelen ser susceptibles a que los personifiquen para utilizarlos en ataques, ¿cierto? Entonces, lo tradicional, que el administrador de TI te pide reiniciar la contraseña de Office en este enlace. Entonces, yo pongo aquí el correo del administrador de TI. Lo mismo para dominios específicos que son propensos a ser suplantados para que haya una revisión más exhaustiva. Y aquí viene con unas características de inteligencia artificial, porque es basado en el flujo de correos que yo recibo todo el tiempo de forma constante. Entonces puedo determinar si un correo se ve como sospechoso, ¿cierto? Si a mí nunca me escribe el administrador de TI y de repente me manda un correo diciendo que urgente, que me hackearon la cuenta, entonces de que tengo que reiniciar la contraseña, él va a decir, venga, pero esto está como raro, ¿sí? Sobre todo porque esa persona que dice ser el administrador de TI no es ni siquiera de la empresa, es otra persona. Entonces empieza a haber una serie de dudas y aquí están las acciones que yo puedo tomar sobre esas dudas. Pues esta es la configuración de políticas, es algo muy sencillo. Lo mismo puedo encontrar a nivel de las políticas de adjuntos seguros y enlaces seguros, ¿cierto? Esto para que si yo recibo un enlace phishing que pasó por todos mis filtros, él igual tenga una forma de proteger al usuario en la bandeja de entrada, ¿sí? Entonces, eso es Safe Links y Safe Attachments. Obviamente, pues ninguna herramienta es 100% perfecta, entonces yo tengo que la capacidad de todas formas de hacer investigaciones y de, como les mostramos ahorita, tomar acciones sobre esas cosas que pasaron por que lograron atravesar mi sistema de seguridad. Y una parte muy importante de esta plataforma
es que no solo me ayuda desde el lado técnico, ¿cierto? Como técnicamente a tener más características de protección, sino que también tengo la capacidad de entrenar a mis usuarios en tiempo real de cómo ellos pueden ser atacados fácilmente por este tipo de atacantes, ¿sí? Entonces, yo puedo crear simulaciones de ataque internas para atacar a mis mismos usuarios y mostrarles efectivamente cómo pueden ser vulnerados. Porque muchas veces las organizaciones lo que hacen es van, contratan a alguien, les dan todo un seminario de vea, usted tiene que reconocer el phishing en X, Y, Z, el ejercicio es muy bacano, son súper necesarios, bien, pero el usuario siempre en toda la charla está como, ah, no, yo no caería en eso. Eso solo fulanito caería en eso, ¿cierto? Pero la realidad es que muchos usuarios sí caen, porque al enfrentarse con la situación, digamos, y con el sentido de urgencia de los correos, es muy probable que de todas formas caigan algunos. Entonces, yo con estas simulaciones puedo simular un ataque real, por así decirlo, dentro de mi organización, ¿sí? Vean que, por ejemplo, yo acá puedo, vamos a mostrarles. Entonces, estos son los tipos de ataques que puedo simular. Puedo simular la cosecha de credenciales, que es cuando lo que quiero es que en un portal me pongan sus credenciales para yo robármelas. Puedo simular que lo que están descargando es malware, que les están enviando un enlace a un adjunto, que ese adjunto tiene malware, un enlace al malware directamente, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, yo selecciono el tipo de ataque, nombro la simulación, ejemplo 1, y aquí yo selecciono el tipo de ataque que va a llegarle a los usuarios finales, ¿sí? Aquí hay varios en español, hay también en inglés, en portugués, en ruso, en japonés, etcétera. Y yo también puedo crear mis propios ataques en caso de que sea necesario. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar uno de los de español. Entonces, este. Entonces, aquí me dice que, esperamos a que carguen, pero no abrí uno que decía español. Ah, bueno, creo que, bueno, este. Entonces dice, renovación del dominio. Estimado cliente, no recibimos el pago de su TAN, accede a tu formulario de pago acá. Es importante que hagas tal vaina, ¿sí? Entonces vean que esto supuestamente es una compañía telefónica y me está pidiendo a mí que haga el dominio, que vaya allá y suministren las credenciales de pago. Entonces vean que, por ejemplo, aquí en la página, él me está pidiendo que me conecte como tal, pero esto es una página falsa. Entonces voy a suministrar mis credenciales acá y pues el atacante obtuvo lo que quería, que es mi usuario y mi contraseña. Entonces, vean que este tipo de ataques puede ser, digamos, como orientado a ciertas personas dentro de la organización o a todo el mundo. Y la ventaja de esto es que la ventaja de esto, vamos a salir a avanzar, es que también asigna entrenamientos o módulos de entrenamiento para que las personas pues tengan o refresquen esos conocimientos e identifiquen por qué cayeron en los ataques, ¿sí? Entonces vean que aquí vienen una serie de herramientas que me van a ayudar a mí no solo a técnicamente estar mejor protegido contra tipos de ataques de phishing, de malware, que lleguen a través del correo electrónico o en general mi plataforma de colaboración, sino que también voy a tener una capacidad de culturizar y sensibilizar a mis usuarios respecto a la problemática, digamos, de este tipo de ataques, para que me ayuden también a mí y que tomen las acciones adecuadas. Porque una acción buena es no abrir el enlace, pero una acción aún mejor es reportarlo. Porque si a mí me empieza a pasar que 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 dentro de mi organización me están atacando, pero la gente no cae, pero no está reportando, las áreas de TI puede que no se hayan dado cuenta todavía de que están siendo atacadas, ¿sí? Y cuando yo ya lo sé, yo puedo fácilmente bloquear el enlace dentro de mi organización. Yo puedo hacer otros, digamos, como acciones más preventivas. Pero si no sé que me están atacando, pues entonces estoy en un inconveniente grande. Entonces, eso es Microsoft Defender para Office 365. Son algunas de las funcionalidades que tiene. Hay dos planes. Hay uno que me brinda toda esa seguridad básica, que era la que veíamos ahorita.
y el otro que es el que me brinda todas las capacidades a nivel de simulación de ataques. Pues más todas las otras funcionalidades de protección. Entonces, para que lo tengan en mente, si les llama la atención, si no tienen herramientas de protección hoy por hoy de esa plataforma de colaboración, porque esto actúa en Teams, esto actúa en OneDrive, en SharePoint, en Excel, en Word, en PowerPoint, en todas las aplicaciones, para que lo tengan en mente. No estoy seguro, ¿me confirmas, Rafael, si se nos acabó el tiempo? Porque tengo entendido que bajo la agenda íbamos a sacar más o menos hasta ahora para abrir una sesión de preguntas. Y si algo, pues hacemos otra sesión después explorando el resto de herramientas. Sí, correcto, Juan. Teníamos programado para este instante realizar una sección de preguntas y respuestas. Voy a habilitar los micrófonos para todos los asistentes y cualquier pregunta o inquietud que tenga, con mucho gusto se la vamos a responder. También pueden utilizar el chat para exponer su duda o inquietud. Desde que sea de 365 les podemos ayudar. Entonces, em, estamos atentos. Bueno, al parecer, Juan, no hay dudas de momento. Está clarísimo. Sí, exactamente. Bueno, entonces vamos a dar cierre a... Espera que ahí sí empezaron a preguntar. Ok, Jessica, ¿la simulación de ataque solo qué está bueno. habilitada para ciertos planes o membresías? Todo lo que incluya Defender para Office 365 Plan 2 se llama, voy a copiar el nombre del producto, Microsoft Defender. Lo estoy copiando en el chat. Defender para Office 365 Plan 2 tiene la simulación de ataques, digamos, como capacidad incluida. Entonces, vuelve y juega. Es lo mismo que hablábamos ahorita de Azure Active Directory. Cualquier escenario en el cual yo tenga algunos usuarios licenciados con eso, pues todos los usuarios que están licenciados les va a correr la capacidad de simulación de ataques. ¿Sí? Además de toda la protección base que va a tener digamos, Defender para Office 365. Entonces, para que lo tengan en mente. Ok, listo. Dame un segundo, ya te recuerdo esa parte. Anderson, ¿cierto? Anderson, no me estoy equivocando con el nombre. Eh, sí, Anderson. Entonces, tú entras al portal de Office 365 con tu cuenta de administrador global o de administrador de identidad o de seguridad. Probablemente esos puedan acceder a esta configuración. Vas aquí donde está el Admin Center. Voy a cerrar esto. Tengo muchas ventanas abiertas. Aquí entramos a todas las opciones y aquí abajo vamos a buscar el que diga Identity o si no debe decir Azure Active Directory. ¿Sí? A mí me dice Identity porque a mí ya me actualizó esta vaina, entonces esto es Microsoft Entra. Entonces por eso dice Identity porque ya no se llama Azure Active Directory. Una vez estés en este portal, sobre la parte izquierda, vas a, bajo esta pestaña Identity o que diga Azure Active Directory, vas donde dice Mostrar más. Y acá donde dice mostrar más, vas a donde dice monitoreo y salud. Y aquí hay una opción que dice registros de inicio de sesión. Entonces le das clic. Entonces él de una te carga los registros de inicio de sesión. Él normalmente los carga de las últimas 24 horas. Yo los pongo, suelo poner de un mes porque esta cuenta tiene muy poquitos usuarios. Y aquí ya tienes las ubicaciones desde donde inician sesión, ¿sí? Obviamente, esto es fácil para mí mirarlo porque soy solo una persona, pero tú lo que puedes hacer es añadir lo más normal, porque los ataques que uno detecta aquí suelen ser ataques de fuerza bruta. Entonces, lo más normal es que uno venga acá y ponga
este campo que se llama status. Hagamos un filtro del status. Y en el status le pones, por ejemplo, que fueron fallidas los inicios de sesión, ¿sí? Entonces, cuando haces eso, él te muestra los fallos. Obviamente, a veces es porque gente se equivoca, pero lo importante es ver las ubicaciones. Porque entonces muchos de esos fallos, a veces los clientes empiezan a detectar que son 5 inicios de sesión seguidos desde Rusia, después desde China, después desde Francia. Y ahí es cuando uno empieza a levantar como esas banderas rojas, ¿sí? Eh, Robert, no, las configuraciones vienen, toca configurarlo, es una configuración muy básica, la Defender para Office 365. Eh, ok. Eh, bueno, si tienes Azure Active Directory Premium Anderson, entonces tienes también la capacidad de hacerlo del acceso condicional, que fue lo que mostré un poquito después de mostrar esta parte. Ahora, Robert, no, las características no vienen configuradas por defecto. Toca primero hacer una configuración sencilla. Se puede demorar más o menos por ahí 15 minutos. Entonces, no es algo que sea muy complejo a nivel de la implementación, por lo menos de ese nivel básico de implementación, del nivel estándar, que es el que recomienda Microsoft inicialmente. Ya después, digamos, con el tiempo uno puede cambiar esos monitoreos si empieza a detectar que hay usuarios que son muy vulnerables o que pueden estar, digamos, como cayendo una y otra vez en este tipo de enlaces de phishing. Uno puede tener una protección más agresiva con ellos. Entonces, eso puede ser otra capacidad. Y veo que tiene la mano levantada Ever. No, espera, no estoy viendo el nombre completo. Sí, hola. Sí, Hola, correcto. Juan. Bueno, sí, Ever. Buenos días, ¿cómo va? Mucho gusto. Buenos días. Juan, una pregunta muy técnica y está relacionada con base a estos mismos logs. ¿Hay una manera de poder configurar o automatizar o parametrizar Ujú. alguna política muy puntual que a mí me permita tener alertas? O sea, no que me obligue a entrar a los 5 módulos distintos del Tenant para poder mirar los logs, sino que de pronto una política muy puntual que le diga que por lo menos, por ejemplo, le tengo una IP registrada a ese buzón, a ese correo, Ujú. y eh, que me alerte cuando intenten acceder desde una IP distinta. No sé si me entendiste el ejemplo. O sea, no que yo tenga que sí o sí entrar hasta a esta opción de Sí, eventos de inicio, sino que de pronto yo pueda parametrizar con un correo y que me alerte ante esa novedad o incidencia. listo. Pues hay una, yo lo que haría bajo ese escenario sería algo de este estilo. Tú creas, sería más por el lado de las políticas de acceso condicional, porque así como tal me lo planteas, no lo conozco por allá, por los logs de inicio de sesión. Entonces, aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo para la política. Entonces, me decías que es un usuario específico. Entonces, yo vengo acá, selecciono a un usuario específico. En este caso, pues, el ejemplo de siempre en Microsoft es Megan. Vamos a poner a Adele mejor. Eh, listo. Vamos a decir que la voy a seleccionar. Entonces, esto solo le va a aplicar a Adele, en este caso. Y aquí en condiciones, en ubicación, sería lo mismo. Si ya tienes la IP registrada, tú dices, esto le va a aplicar a esta persona en cualquier ubicación, menos en la ubicación que ya tienes registrada, que esta persona sí puede entrar. ¿Sí? Y al final, básicamente lo pondrías en reportes solamente. Entonces, él sí te sacaría una serie digamos, no de alertas, tendrías que entrar aquí al portal, pero sí te sacaría, digamos, como un reporte de cada vez que esa persona entrara desde una ubicación que fuera diferente a la IP que ya le tenía registrada. Sería algo de este estilo. O, Para que te llegue un correo tendría que mirar, a ver o- cómo lo podríamos habilitar, pero sí se puede, ¿cierto? Pero para que tengas, digamos, como un seguimiento de cada vez que esa persona entra a una dirección diferente, sería algo de este estilo. Inclusive aquí podrías decir de una vez, no, no quiero que lo reporte, quiero que efectivamente haga una acción y esa acción va a ser cada vez que esa persona va a entrar desde una ubicación diferente, haga algo de esto, ¿sí? Puede hacer bloquear el acceso o pueda tener, digamos, otras características acá
particulares que le vas a solicitar a esa usuaria o pues en mi caso una usuaria para que pueda entrar realmente en direcciones diferentes a las que tenía asignada. Entendido, entendido. No, Juan, mi pregunta más que todo va enfocada en que, por lo menos en mi caso, en el área de tecnología donde trabajo, pues somos solo 2 personas que nos toca estar atento a muchos frentes, ¿cierto? Y quizás no tengo de pronto el espacio o la visual siempre de lo que pueda estar pasando en un Logs. Entonces, quizás como bueno, lo que pueda estar pasando con una cuenta. Entonces, quizás como que me facilitaría Microsoft con alertarme a mí a través de correo una vez pues yo parametrice alguna política. Ya, Claro, quizás de pronto lo digo en ese enfoque. sí, sí, claro, entiendo. Muchas gracias, Juan. Listo, perfecto. Ahora sí se nos acabó el espacio. Si tienen más preguntas, las pueden escalar con el equipo de Rafael y quedamos atentos. Correcto. Y bueno, con esto llegamos al final de este evento. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por su asistencia. Esta jornada no hubiera sido posible sin ustedes. De verdad, gracias por conectarse. También quiero extender un agradecimiento muy especial a Juan Sebastián Carmona. Gracias por compartir tus conocimientos y brindarnos una visión, cierto, una visión muy clara de cómo proteger nuestro Microsoft 365. Eh, Esperamos que se hayan llevado nuevas ideas de este evento. Si desean mantenerse informados sobre futuros eventos, noticias, actualizaciones, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página web. Si de pronto están interesados en hacer demostraciones, assessment de seguridad, con mucho gusto lo podemos ayudar. Pueden comunicarse a los medios de contacto que vamos a compartir mediante el chat ahora. Y bueno, sin más, gracias por haber sido parte de este evento. Ha sido un verdadero placer tenerlos aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Feliz tarde a todos, feliz resto de día, hasta luego.